¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo y de repente nosotros vemos a nuestros padres como nuestros superhéroes, como eternos, como alguien que siempre va a estar ahí para nosotros y hay un momento en la vida en la que van a envejecer. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso trajimos a Yolanda Burgos, que es la autora de este libro. De las personas de 60 ya no los tomamos en cuenta, se llama edadismo, que es discriminación por edad. El aislamiento generó una cantidad de casos de depresión y de ansiedad brutal. Es una bomba. Es que todos creemos que sí es cierto, es que yo voy a mandarle a mi mamá lo que va a hacer y yo a mi papá y porque mi papá está enfermo y entonces le voy a decir y me voy a enojar y lo voy a llevar al doctor. Sí. Es un amor mal entendido. Los papás necesitamos hijos, no cuidadores. Y es que eso se convierte en tu único tema. Claro. Si se tomó la pastilla, si fue al baño, si regresó, si esto, si el otro, si comió bien, si desayunó, si durmió sus horas y es tu único tema. Sí. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mamá con Tenis. Señoras y señores, acérquense, porque esto les interesa a todos y cada uno de ustedes. Cuando nacemos, hay una sola cosa que tenemos con certeza para el resto de nuestra vida, y es que los años van a pasar y nosotros vamos a envejecer si Dios y la vida y el destino nos deja y nos lo permite. Es por eso que el día de hoy el tema que vamos a tocar se llama Envejecer no es sinónimo de ser alguien inútil. Y tenemos a una expertaza. Así es. Ella tiene un libro y a mí me encanta porque el título de este libro pues nos mueve muchísimas cosas. ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo y de repente nosotros vemos a nuestros padres como nuestros superhéroes, como eternos, como alguien que siempre va a estar ahí para nosotros y hay un momento en la vida en la que van a envejecer. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso trajimos a Yolanda Burgos, que es la autora de este libro, pero además es psicoterapeuta, es gerontóloga y tiene muchos años dedicándose a los temas del envejecimiento y acompañamiento. ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenida. Primero que nada, qué gran libro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. De verdad me siento súper honrada de estar aquí. Oye, hace rato Oda decía que envejecer no es sinónimo de ser inútil. Y desgraciadamente para nosotros en la sociedad, cuando nuestros padres llegan a cumplir, pues no sé, 60, 70, 80 años, ya vemos como algo, como que ya vivieron, ya pasó, y ellos solitos se empiezan a sentir así, devaluados, inútiles. ¿Qué nos dices tú a través de esto? ¿De los 60 años en adelante ya se considera que envejeces? No. A ver. El envejecimiento es un proceso. Y así como cuando son niños hay como etapas, ¿no? Que nos las dice Freud, nos las dice Piaget, ¿no? Cuando la primera infancia, la pubertad, la adolescencia. Fíjense qué injusto es que encasillen en un mismo lugar a las personas de 60 en adelante, ¿no? Cuando ya hay una gran cantidad de centenarios. Entonces, tener 60 años... A lo mejor vives 20, 30 o hasta 40 años más. Y ustedes ven una persona de 60 años que no es lo mismo de 70 que de 80, ¿no? Ajá. De hecho, los CEOs o las personas que están en lugares de poder son gente que están entre los 50 y los 70 años. Luego, entonces, cuando envejecemos, es un proceso. Y cada uno de nosotros lo va a tener de una manera distinta. Pero a los 60 años no es que, yo por ejemplo tengo 59, el año que entra tengo 60 y soy vieja, evidentemente no. Es un proceso y depende, esto que decías que las personas de 60 ya no los tomamos en cuenta, se llama edadismo, que es discriminación por edad, ¿no? Entonces, tener estas actitudes de que ya tiene 60, ya no puede hacer cosas, son inútiles, es una discriminación y es edadismo puro. Pues es que la verdad, el envejecimiento se debe de preparar varias generaciones antes, ¿no? No podemos nada más atender a la vejez desde ahorita porque es como si nos agarraran los dedos en la puerta. Tenemos que, el ejemplo arrastra. Como nuestros hijos vean que nosotros tratamos a los mayores, probablemente así nos traten a nosotros. Si no lo hacemos de esta manera, estamos sentenciándonos a tener un envejecimiento no grato. Entonces hay que irnos preparando desde mucho antes. ¿Qué tanto antes? O sea, como un ejemplo práctico que a mí me gusta y se lo pregunto porque en el libro vienen bastantes ejemplos prácticos que yo sí, la verdad,
si voy a estar así como que, ¿qué dijo aquí Yolanda? Ah, ok. Cuanto antes, yo creo que si tienen niños chiquitos, Ujú. ellos ven, Ok. sienten, porque el aprendizaje no es lo que uno le dice a los niños, esa Ok. es una realidad. Los hijos aprenden de vernos, Ujú. ¿no? El aprendizaje vicario, el estar viendo qué hacen los papás. Sus hijos ya están viendo cómo tratan ustedes a sus padres y a sus abuelos. Y eso se va tatuando, Ok. ¿no? En la memoria. ¿Desde cuándo se tiene que aprender? Desde siempre. Hablar de los temas incómodos, como el abuelo está enfermo, o mi mamá está mal, o problemas de hermanos, oye, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros papás? Hablarlo de una forma natural, no solo cuando ya tengamos la crisis encima. Claro. Ok. ¿No? Y preguntarle a nuestros papás esto que hablábamos, ¿de qué edad te sientes? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué pasará cuando alguno de los dos no estén? ¿Cómo les gustaría envejecer, quedarse en su casa, irse a una residencia? Pero hablarlo en la mesa los domingos como algo natural, no como el tema de crisis. Vamos a hablar de Exactamente. que estás envejeciendo. Hay- ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Hay como un tema que creo que poco a poco se ha ido relajando, pero que antes si mandabas a algún adulto mayor a un asilo era sinónimo de, te vale, lo olvidaste. Ujú. Y yo era de esas personas. Yo era de esas personas que decía, ¿cómo? Tu mamá, tu abuela, que dio todo por ti y ahora lo estás mandando a un asilo. Y de repente me encontré en este lugar donde no daba abasto, donde tenía que ir a trabajar, donde era mamá, esposa, y además estaba cuidando de una adulta mayor con situaciones que muchas veces vienen con la vejez, como situaciones mentales, la falta de lucidez. Y me di cuenta que era un riesgo tener a mi abuela conmigo. Bajo tu cuidado. En mi casa, bajo mi cuidado, porque yo no le podía ofrecer todo el cuidado que ella necesitaba. Entonces fue un duelo. Fue un duelo porque fue decir, híjole, vamos a encontrar una residencia. Y de entrada, hemos visto tantas historias de terror y misterio en las residencias que fue una labor titánica encontrar una residencia donde de verdad yo supiera que la trataban bien, que tienen cámaras 24/7, que a la hora que yo llego me abren y yo llegaba de sorpresa, loca, ¿no? Los primeros meses llegaba 7 veces en un día de sorpresa para ver que estuviera todo bien. Y me doy cuenta que fue una decisión que qué bueno que la tomé a tiempo, porque si no la salud de mi abuela se hubiera deteriorado de manera mucho más veloz y que ahorita está a cargo de especialistas. Y claro que viene a mi casa y claro que convive conmigo y claro que no la olvidé, pero siento que mucha gente tiene este rollo como entre de culpa y de mártir y entonces no se dan la posibilidad de explorar esa área. ¿Tú qué recomiendas? Tú dices, los papás deben, o sea, Es los una buena adultos opción. mayores deben estar en casa con su familia, o si ya llega un punto donde pues es mejor, ¿no?, referirlos a un lugar que estén seguros. Claro, hay situaciones. No podemos decir siempre es la mejor opción, no. Yo iría como por pasos, ¿no? Primero, preguntarles, ¿no? El libro en realidad habla de personas con un envejecimiento normal, no con situaciones de demencias. Algo que destruya a las familias es cuando se presenta una demencia. Y, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. No hay demencia senil, eso no existe. ¿No? No. Es una demencia, siempre hay una enfermedad subyacente que genera la demencia, Ok. ¿no? El Alzheimer es una demencia por una enfermedad que se llama Alzheimer. Hay el Parkinson, por ejemplo, no siempre deriva en demencia, pero puede ser, pero la enfermedad es Parkinson. Entonces es bien importante que haya un diagnóstico certero, porque no es lo mismo el desarrollo de un Alzheimer que, por ejemplo, las demencias vasculares, es decir, que tienen pequeños infartos cerebrales que van generando demencia. Entonces tenemos que quitar del vocabulario demencia senil. Es un rasgo de edadismo, ¿no? Porque parece que como es viejo, se está demenciando. Y hay una cantidad de subdiagnósticos que son demencias que podrían ser tratadas. Porque no sería lo normal. O sea, No. nosotros desgraciadamente tendemos a sentir que es normal.
que, es que tiene demencia senil porque ya es grande. No, Sí, pues ¿no? yo confío en los doctores. A mí no, claro. Porque mi abuela no le da ni una gripa. Es que Es un tronco, es un toro, o sea, total. Pero sí, sí de repente un día apareció, por ejemplo, en la azotea de un vecino a las 3 de la mañana. Y entonces ahí fue cuando, tristemente, todos nos dimos cuenta que mi abuela no podía vivir sola. Claro. Entonces, no fue ni un microinfarto, ni fue nada físico, digamos. Se le hicieron estudios y el diagnóstico que dio ese doctor y 3 más fue demencia senil. Entonces, me alarma lo que estás diciendo porque sí es un término muy común. Muy común. O sea, Demasiado lo estoy viviendo en carne propia. Entonces, ahora me dices eso y digo, chin, tengo que explorar otras situaciones. Normalmente hay una enfermedad subyacente. Ajá, Y hay muchísimos tipos de enfermedades que pueden generar demencia. ok. Pero lo que hay que tener cuidado es este mito de que como es viejo y se pierde la memoria, es que es demencia senil. No, la Ok. vejez no conlleva demencia, Ya, no la conlleva, ¿no? sí. Entonces, eso por un lado. Si algo desgasta a las familias, la dinámica familiar, es tener una persona con demencia ahí. Porque, como bien dices, no se da uno abasto ser mamá, esposa, trabajar, ser cuidadora, ¿no? En esos casos, las residencias bien buscadas, hay residencias extraordinarias, son una magnífica opción porque están siendo estas personas estimuladas Sí. para que las capacidades que tienen las preserven. En cambio, si se quedan solas, el deterioro es mucho más acelerado, mucho más. Y lo vimos con la pandemia. La soledad de las personas mayores, el aislamiento, generó una cantidad de casos de depresión y de ansiedad brutal, que apenas estamos viendo cómo se pueden ir volviendo a adaptar estas personas a lo que es la vida normal, por la cantidad de estímulos que no tuvieron durante esa época. Entonces, yo sí te puedo decir, cuando hay algún tipo de deterioro cognitivo severo, sí vale la pena, pero hacer una búsqueda como tú la hiciste, bien hecha. Y sí caerles a distintas horas para saber si se está cumpliendo. Porque la soledad en una persona mayor y sobre todo con deterioro acelera las cosas. En el caso de no tenerlo y de hablar con la familia, de alguien ya muy mayor, alguien que necesita un cuidado 24/7, ¿decías tú que estaría bien platicarlo con él? O sea, platicar con la persona, platicar con el adulto mayor y decirle, oye, vemos dónde quisieras estar, te quieres quedar en tu casa, porque pues solos no pueden estar. Oye, es que luego son tercos, o sea, luego vienen siendo tercos toda su vida. Y luego, con la edad hay cosas que se exacerban, la verdad. O sea, para todos, ¿eh? A mi edad se exacerbó lo orgullosa que era, sigo siendo muy orgullosa, y así, ¿no? Y cuando sea una señora mayor, seguro voy a ser insoportable, les aviso, así que ámenme ahorita. Pero, no, ya. Pero fuera de broma, me ha tocado, o sea, la abuela de mi marido a los 92 años se iba manejando sola de Argentina a Uruguay, sola y feliz, ¿eh? Y se subía a su ferry. Y entonces le decían, por favor, que una persona Te viva acompañe. contigo. Pues que viva contigo. No, yo, mi casa, mi comida, mi cocina, mis libros. Y era feliz. Pero estaba bien, Pero ¿no? como hijos y como nietos, pues estaban preocupados porque 92 años y quería vivir sola. Entonces, si pasaba algo, si ocurría algo, Sí, si había pues una sí. caída en la noche cuando ella bajaba por su té, ¿quién se entera? ¿No? Entonces, ahí llegamos a un punto donde ¿qué se tiene que hacer? A ver. Punto número 1, yo creo que es saber si las personas siguen siendo razonables, es decir, que no tengan un deterioro importante. Ok. 2, el respeto a la dignidad. Es mi vida hasta 10 minutos después de que me muera, no antes. Ok. Si yo soy razonable, si yo sé los riesgos que corro y los quiero correr, eso se llama libertad. Yo decido, pero con todo y las consecuencias con las que voy a vivir. Ok. ¿Sí? Cuando nuestros papás nos decían, no agarras el coche o no vayas a esta fiesta o no, ¿ustedes creen que no se preocupaban, que no temían por nuestras vidas?
Sí, sí, claro. Ujú. Y sin embargo lo hicimos. Yo, muchísimos años antes que ustedes también. ¿En qué momento podemos decir, oye, mijita, ten mi vida y tú eres responsable? No, ellos son tan dueños de su vida como nosotros lo fuimos, tomando las buenas o malas decisiones que tomamos. Pero es una creencia que sí tenemos de que si tu papá y tu Cañón. mamá es mayor o tiene 90 años, tú tienes que decidir qué hacer por ellos y tienes mucha razón. Yo no había pensado en esta dignidad, porque es hacerlos perder su dignidad, su individualidad, Su voluntad y su libre albedrío. Y sobre todo, como dices tú, pues si están razonando y son personas pues todavía proactivas, ¿por qué vamos a decir qué hacer? Sí, y Pero es una creencia. claro que es una Oye, creencia. así de ¡Pum! Bomba. No, es Solo en efectos una especiales. bomba. ¡Pum! Es que todos creemos que Sí. sí es cierto, es que yo voy a mandarle a mi mamá lo que va a hacer y yo a mi papá y porque mi papá está enfermo y entonces le voy a decir y me voy a enojar y lo voy a llevar al doctor. Sí. Es un amor mal entendido. Sobre todo aquí en México, somos de las que lo cuidas mucho porque lo quieres mucho. ¿No? Y eso no es cierto. Si ustedes, mamás jóvenes, lo ponen al revés, ¿qué pasa si ustedes cuidan demasiado a sus hijos? Los asfixian. Sí, es una ¿No? sobreprotección que les hace daño. Que al paso de los años, las consecuencias las van a vivir sus hijos, Ujú. ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos las personas mayores? Saber, tener la información completa para poder tomar decisiones informadas y vivir con las consecuencias. Yo, por ejemplo, fumo, ¿no? Por supuesto que sé qué pasa con las personas que fuman, es mi decisión. Lo que no se vale es que cuando yo tenga que cargar mi oxígeno o que yo le diga a mis hijos, ahora cuídenme. Pues no, ma, tú fumaste porque se te dio la gana. Asume la consecuencia, ¿no? Ya. Entonces, no es fácil. Son decisiones muy difíciles, pero no los queremos más por cuidarlos más y nulificarlos más. El asunto del coche no es un asunto fácil, pero ahí sí, con datos duros, si tú atropellas a alguien, vas a vivir con eso el resto de tu vida. Sí. No se vale que si ya no tienes los reflejos, o sea, darle los hechos. La decisión es tuya, pero tú vas a cargar la consecuencia de si atropellas a alguien. Y en el libro lo trato como en esta parte de mostrarles la otra cara de las cosas, ¿no? En lugar de decirle, te voy a quitar el coche, Ujú. te voy a imponerse. esconder las llaves. O sea, eso da mucho coraje a Es cualquier violento, edad. eso es violento. Es nulificar. ¿No? Sí. Mejor, oye, vamos a comer a casa de mi tía, pero hoy no, yo voy a llevar el coche, mamá. Mira, y agarras la aplicación o pides el radiotaxi, lo que quieras, y empiezas a darles las razones de, ¿sabes lo que te ahorras en tenencia? Y en seguro, y en verificación, y puedes ir, ¿no? Y no corres riesgos. Claro. Les das las herramientas, ¿no? Exactamente. Igualito que a los hijos. Les das las herramientas, Exacto. nada más que ellos ya con una conciencia y una adultez que Claro. los hace responsables. Una de las cosas que me tocó aprender a raíz de lo de mi abuela, que ha sido súper aleccionador, tenemos también como esta creencia de que cuando se van haciendo mayores es, ay no, que se queden viendo la tele, hasta les pasas una mantita, que no se cansen, les llevas No, es todo, nulificar. les facilitas y ellos pues se dejan consentir y apapachar. Yo me acuerdo que mi abuela llegaba a mi casa y no era por nulificarla, ¿eh? Mi abuela trabajó tanto en toda su vida. Cargó tantos nietos, cuidó tantos hijos, cocinó para tanta gente, que cuando mi abuela venía a mi casa, yo quería consentirla, quería que se tirara en el sillón, le levantaba los pies, la ponía en el sillón de masaje, le daba una mantita y le decía, date con las novelas y yo te traigo todo. Y me di cuenta que a pesar de que lo hice desde el amor, pues evidentemente eso a ella le generó oxidación, ¿no? Eso a ella le generó que pues la movilidad pues sí le cuesta como mucho trabajo, le generó que cuando entró a la residencia, cuando se hacían actividades como salir a caminar y todo, ella no quería porque le daba flojera, porque quería tirarse, pero entonces eso después se va desencadenando en dolores, rodillas, poca movilidad, le cuesta trabajo levantarse, poca fuerza, etcétera.
lo aprendí. Y ahora con mi papá veo a mi lo hijo. saca a pasear. No, va a decir, veo a mi hijo de 5 años que le dice, vamos a jugar fútbol, y le digo, vas, pa. O sea, obviamente con los cuidados y, ¿no? Porque pues tiene 76 años, pero y diario llego y le pregunto, ¿saliste a caminar? Y pudiste hacer esto. Oye, me faltó esto del súper. ¿Puedes ir? ¿Me puedes ayudar a hacer esto y esto? Y entonces creo que también ese chip fue algo que a mí me tocó cambiar, porque teníamos la idea desde nuestros papás que a nuestros abuelitos no había que darles lata. oye, y lo que te estoy diciendo yo ¿No? del sacar a pasear, era así, como si fuera una mascota. O sea, yo me acuerdo que era, o como de, ya sacaron a pasear a tu abuela, era así como, pues, Pues, ni ¿cómo? que fuera un perro, ¿no? Pero no nada más en mi familia, o sea, lo he escuchado muchísimas veces. Sí es normal dentro de nuestra cultura. Por supuesto, y es terriblemente indigno. A ver, las personas nos jubilamos del trabajo, pero no nos podemos jubilar de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los hijos te van a ver, te sacan a comer, te sacan a pasear, ¿no? Y entonces te vuelves tú un sujeto, un objeto más bien, que recibes todas las ayudas y todo sin poder hacer nada. Tuve un caso hace años de una mujer que enviuda, ¿no? Uh-huh. Y entonces eran muchos hijos y todos la sacaban, ¿no? O la iban a ver, ¿no? Y esta pobre me decían, es que tiene una depresión espantosa. Digo, cámbienle la visión, cámbienle la visión. No es, mamá, te vengo a ver porque como estás sola, necesitada y carente, yo te vengo voy a dar lo que te falta. No. Mamá, necesito contarte un problema. Te invito a comer para que me escuches. Oye, ma, necesito contarte que lo que sea. O ma, traigo antojo del arrocito con pollo tan rico que haces. ¿Me haces uno y paso en la tarde? La señora se le acabó la depresión. Claro. Se sentía útil, porque además es útil. Algo bien importante es que no perdamos el vínculo de hijos para cambiarlo por el de cuidadores. Cuando uno empieza, ya te tomaste la medicina, ya hiciste ejercicio, ya sacaste no sé qué, ya... Los papás necesitamos hijos, no cuidadores. Y es que eso se convierte en tu único tema. Claro. Si se tomó la pastilla, si fue al baño, si regresó, si esto, si el otro, si comió bien, si desayunó, si durmió sus horas, y es tu único tema. Sí. ¿Y saben lo que se están perdiendo de platicar con sus padres cuando ya no están? Porque normalmente los papás, bueno, siempre, no normalmente, siempre deben de estar arriba de nosotros en el organigrama familiar. Pero ya cuando la relación se hace mucho más horizontal, donde podemos debatir ideas, cuestionarnos cosas, poner en la mesa temas difíciles o fáciles, de lo que se están perdiendo o lo que no se... Yo ya no tengo papás, por eso hablo así. Claro. De lo que nos estamos perdiendo, de poder platicar de ese tipo de cosas y cambiarlo por el... ¿Ya te bañaste? ¿Ya hiciste ejercicio? Por Dios, eso no es... Sí. Es un amor mal entendido. Ay, qué buena hija eres, ¿cuánto lo cuidas? No, estás dejando de ser hija... Para ser cuidadora. Para ser cuidador. Y tus papás a lo mejor no lo necesitan. Si los necesitan, sí te hablan y te dicen, oye, mija, ¿me ayudas? Porque ya se me desprogramó la tele o lo que sea. Pero la ayuda se pide. Cuando los atosigamos, se está perdiendo una gran oportunidad de convivencia. Y a veces siento que también como que subestimamos el entendimiento de nuestros padres. O sea, conforme los vemos hacerse mayores y todo, justo nos vamos hacia el otro lado y en vez de clarificar la comunicación, lo que hacemos es evadir, lo que hacemos es, ay, no voy a tocar este punto porque ya sé que va a estar incómodo, como que... no sé, tratamos de que no hayan confrontaciones y los tratamos como estas bolitas de cristal, ¿no? De nadie me los toque y mejor déjalo así, y con pincitas, y no nos damos cuenta que ellos ya tienen una vida vivida y que tienen herramientas para que si tú no estás de acuerdo con algo, lo debatan y a lo mejor quedar de acuerdo en el desacuerdo. Que está muy bien lo que dices tú, pero está del otro lado, porque también hay otro lado en el que ya cualquier cosa que ellos dicen, tú brincas.
¿Sabes? Que ella, Sí. ay, sí, papá, sí, como los del microondas, que si meto la salchicha, explota. No, o sea, Ah, sí, sí, y sí. estoy, no, sí, o sea, tú estás haciendo la parte bonita y no los toqué, pero también está la otra parte No, pero la donde, otra no está bonita. donde ya no tienes paciencia. Sí, es ya, verdad. ya, entonces, ¿qué pasa? Pues ya mejor ni hablan. Claro. O sea, mi abuela eso decía, cuando nosotros, es que no vas a platicar ahora, ya mejor ni hablo. Porque a todo le debatíamos, porque nosotros éramos muy chicas, porque, ¿sabes? O sea, Sí. y se empiezan a aislar. Claro. Los viejos silentes, y digo viejos porque esa es la palabra que Ujú. gerontológicamente es la apropiada, ¿Ok? es que es como el perro, ¿no? Cada vez que abre le pegan en el hocico. Ay, mamá, es que tú no sabes. Ay, es que no sé qué. Y entonces van las personas dando pasos para atrás. Un ejemplo también muy claro. Llegan, ahora que vienen las Navidades, ¿no? Llegan las fiestas de Navidad, ¿en dónde sentamos a nuestros viejos? ¿O no tan viejos? En la orilla. En la cabecera, ¿no? El lugar de honor, sin darnos cuenta, ustedes fíjense, las personas empiezan a platicar hacia el centro. Las personas que están en la cabecera, sobre todo si son mayores y ya están en esta postura, ya para qué hablo, se empiezan a quedar solas y les empiezan a dar la espalda. Cuando Y los estás excluyendo. Claro. ¿Dónde hay que sentarlos? En el centro de la mesa, no en el lugar de honor. Ese que se quede para el que grita más. En el centro de la mesa donde tengan a alguien de frente, de lado, con el que puedan seguir conviviendo. Ok, buen punto. Porque sin querer tenemos estas actitudes y entonces ya los vemos en las cabeceras, solos, aislados. Por ahí algún nieto les dice, ay, ¿te está gustando o no? Si los ponemos al centro, los estamos integrando. Ay, es que si usamos a los nietos de amortiguador es una maravilla. Porque nosotros, claro, de repente pasamos de ser los hijos a ser las cabezas de familia, ¿no? Los que propician las cenas, los que ponen su casa, los que organizaron el menú, los que organizan la logística. Y entonces a lo mejor hay momentos donde no tienes tanto tiempo de sentarte con ellos y dedicarles la paciencia. Y entonces cuando es así, yo he descubierto que hay una manera muy padre de no solo mantenerlos ocupados, sino que también ellos te hagan el paro a ti con los niños. Entonces los abuelos de ley van al lado de los niños. De los Si hijos. mi hijo tiene las manos embarradas y decidió tocar al abuelo, sorry. Si se tiene que parar a limpiar, sorry. Si lo tiene que ayudar a comer, a cortarle la carne, dale. Y entonces de esa manera también es una salida que además es una salida pues muy padre porque yo no me siento con la presión de que "Ay, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que comer, tengo que atender la casa, la comida, no sé qué", y aparte sentarme. En otro momento me siento a escucharte, pero en este momento que estoy en caos, ahí está tu nieto. Entonces, los nietos son unos comodines maravillosos, porque además los hacen muy felices y los hacen sentir muy útiles y les dan mucho propósito. Y yo no he sido abuela, pero los abuelos de mis hijos todos me dicen que el amor por los nietos es algo Sí. inexplicable. O sea, que si pensabas que amabas profundamente y locamente a tus hijos, cuando llegan los nietos te enseñan algo nuevo, diferente y espectacular. Entonces, creo que también está bueno, ¿no? Cuando a veces no tenemos tanto tiempo para dedicarles, decir, bueno, yo no puedo, pero pues aquí te dejo a tu nieto, Pero platica un tampoco ratito. te pases de lanza. Pobre, Ay, pues, no, ellos están felices. Claro, ¿eso crees tú? Sí, sería bueno preguntar. No, No, seguramente. ellos felices porque no viven aquí, entonces cuando Sería bonito que vienen- les preguntes. No, ellos sí quieren. Ellos sí Sería quieren. padrísimo. Pero, por ejemplo, fíjate cómo Eli, están ¿te las... sientes feliz? Fíjate cómo están las jerarquías en mi casa, tan marcadas, que cuando mi marido y yo hacemos algo que a mis hijos no les parece, márcale a tu mamá. Y le llaman a mi mamá o a la mamá de Pato. Oye, tu hijo me acaba de decir y acaba de decir una grosería en la mesa, regáñalo. Y se lo pensé que pasan. acusabas. Y entonces tienen como este vínculo con los abuelos que es espectacular, porque no dependen de que yo les diga, ándale, saluda a tu abuelo, dile hola, órale. Ellos solitos van, agarran su iPad o mi teléfono, regaña a tu hija, porque le dije esto y me contestó esto. Toma, regáñala. Y, o sea, Qué maravilla. entonces está padre y Porque es los una están manera vinculando. también de aliviar. De aliviar me refiero de aligerar un poco a veces la presión que tenemos cuando tenemos eventos familiares o cuando tenemos un adulto mayor que sí, como los vemos poco,
requieren de toda nuestra atención y paciencia. No, y que tus papás cooperan. Claro. Porque yo no puedo hacer eso que hace Oda. No, probablemente. Me va a decir mi papá, ay, mijita. Ay, Qué no. cansado estoy para andar cuidando niños. No, ya no, mi mamá me dice algo, me dice mi mamá, para todo hay edad. Yo ya no tengo edad para hacer eso con tus hijos. O sea, Pero hay una para comunicación todo hay establecida. edad. A mí no. Ah, y mi mamá al contrario, sí, embárrate. Ay, que tu mamá te regañe, pero yo no. Duérmete a la hora que quieras. O sea, depende, Claro, ¿no? y Depende de la cada familia y dinámica. depende de las dinámicas Exacto. familiares. Claro. Que eso es lo importante, por ejemplo, de lo que tocas tú, que acompañas a estas familias en una etapa de crisis. Muchas veces llegamos hasta la etapa de crisis a buscar ayuda. Sí. Ese creo que es el gran problema, cuando ya nos agarraron con los dedos en la puerta. Exacto, ya cuando ya no sabemos qué hacer, a quién le pregunto, es asilo, es residencia, Sí. lo cuido yo, lo cuida mi hermana, ¿no? Sí, ya estamos saturados, cómo va a evolucionar la enfermedad, la dinámica familiar ya está terrible, los hermanos ya nos peleamos. Eso es como el común denominador. Y de ahí salieron las preguntas que puse en el libro. ¿Qué ¿no? sugieres para conciliar cuando la familia está como En caos. con la espada desenvainada? Pues que si ya está muy viciada la dinámica, necesitan un externo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la parte de orientación gerontológica, que así la bauticé yo, Ok. porque no es terapia. O sea, la terapia es un proceso personal, ¿no? Interno, y la orientación es, ¿ahora qué hago? ¿No? Ahí trabajo yo en la mesa, en un escritorio. Y entonces todos ponen tiempo, dinero, espacios, Lugar. coche, lo que sea, todos ponen. Ok. Y ya que todos ponen, porque el punto fundamental es el respeto a la autonomía, ¿no? De las personas mayores, que es la autonomía, la capacidad de decidir lo que queremos. Y ojo, en la vejez, que esas decisiones sean respetadas, que eso es lo que nos falta. Pero cuando hay problemas, por ejemplo, una señora enviuda se queda con su casa y tiene su pensión, pero su pensión no es suficiente para mantenerla a ella en esa casa. Ok. Entonces, ella puede decir, yo me quiero quedar. Bajo la premisa de que hay que respetar sus decisiones, la respuesta sería que se quede. Pero la verdad es que no No se hay sostiene. con qué, Claro. no alcanza, ¿no? Y entonces a lo mejor yo le estoy pasando súper mal en mi matrimonio porque mi marido se quedó sin trabajo y yo con lo que yo gano no sirve, y lo que sea. Entonces hay que respetar tu autonomía, la tuya. Entonces, ¿qué se necesita? Negociar. Algo que sea lo mejor para las tres partes, no solo para una. Porque hay personas mayores que se encaprichan, o sea, no todos los viejos son dulces y buenos. Envejecemos como hemos vivido. Entonces, la edad ni nos pone ni nos quita. Pero, ¿de qué se trata? Vamos a negociar. Oye, ma, estos son las cuentas, estos son los números, no alcanza para tu manutención. Nosotros no podemos, porque las opciones son: A, te encuentras una roomies; B, divides la casa y haces 2 departamentos, en uno vive, si del otro Lo comes. rentas. C, la vendes y compramos 2 depas en uno. Pero presentarle opciones, que Pero no sea, presentar opciones, claro, imponer. y que la persona escoja, ver si para todos los demás Es viable. funciona, ¿no? Los problemas son como, por ejemplo, en cuidados sabemos que las cuidadoras tienen cara de mujer. El 83% de las personas que cuidamos somos mujeres. La hija más chica o la más grande o la única. O la prima, o la sobrina. O la sobrina Claro. que no se casó, pero mujer. O la divorciada, Sí. ¿no? Ujú. Que depende económicamente. Sí, sí, y sí, entonces todo el mundo se va haciendo de ladito y para atrás. Y después me llevan a las capacitaciones a esas pobres, los hermanos tan generosos las llevan a ellas. Ay, ¿para qué? Le queremos regalar este curso. Y en alguna ocasión una de ellas me contaba, sí, los domingos llegan todos mis hermanos a comer a casa de mi mamá. Y yo los ¿Quién? atiendo. Claro,
Pero eso sí, me llegan con mi falda, con mi pulserita. Dice, cuando lo que quiero es yo poder ir a escoger mi falda y mi pulsera. Claro. Y los demás creen que con eso me tienen contenta. Y no se vale. Entonces, para que las familias no se rompan y no pueden hablar entre ellas, hay que negociar. Y tiene que haber un agente externo que pueda ver con objetividad qué es lo que realmente pueden poner todos y no recargarse sobre una sola persona. Bueno, lo que pasa es que también uno tiene que conciliar con la idea de que a veces vas a poder llegar a un acuerdo y otras veces no. Entonces también hay que evaluar el panorama cuando no se llega a un acuerdo y hay una situación donde ya hay que hacerse cargo de este adulto. Sí, es mayor. sobre todo como de inmediatez, ¿no? Pero por Porque ejemplo, por eso dice también- alguien externo, un orientador que hable con todos, que Pero no te un metas orientador tú. puede hablar con todos, pero si de 4, 2 no tienen la voluntad, nadie los puede obligar. Entonces también es lidiar con esa frustración como familiar y cuidador, o familiar o cuidador, de decir, pues mira, esto es lo que hay sobre la mesa y estas personas están borrando, porque pasa un montón. Uno no lo puede creer, o sea, se dice y nos dice, "Güey, es tu mamá o es tu abuela, o no te acuerdas que nos dio todo lo que tenía y lo que no tenía también lo dio y ay, sí, jajaja. Cada quien tiene su mecanismo de defensa y cada quien actúa de la manera que quiera actuar. Pero a veces, aún teniendo un externo, no se llega a un acuerdo. qué pasa No, eso? claro. Lo que pasa, mira, generalmente en las familias se le llama cuidador primario al que está más cercano a la persona que cuida. No necesariamente es un hijo o una hija. Muchas veces es el personal que ha estado trabajando en esa casa, Claro. ¿no? Pero en estas disputas por el cariño de los padres, ¿no? Los hermanos se conflictúan. El asunto es que cuando alguno de ellos, bueno, normalmente está el primario, después está el que ayuda, pero no a la persona mayor, sino tú te estás haciendo cargo de mis papás, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? No me ayudas a mí. Sí. Estamos Sí, no se involucra. funcionando para, ¿no? Está el que dice, bueno, yo nada más puedo poner dinero. Ok. Y está al que yo llamo el hijo pródigo o hija pródiga, el que se aparece de vez en cuando y los papás hasta se arreglan, ¿no? Porque va a venir tu hermana o tu Nunca hermano. viene y ahora va a venir. Sí. Entonces, esas dinámicas se dan en todas las familias. Ujú. ¿Qué es lo que no se vale? Que ese que se aparece cada vez que se aparece un cometa tenga poder de decisión. Ok. Claro. El que decide es el que está ahí, al frente, dando la cara, ¿no? Ok. Ese es el que se tiene que poner de acuerdo con el padre o la madre y funcionar. Hay que ser más inteligentes y ocupar a este que se aparece cada vez que se le da la gana, porque es al que escuchan. El de primera línea está muy desgastado. Y la relación ya se desgasta y ya lo que digas Exactamente. ya Ay, es Mira, un sacándole pleito, lo ¿no? positivo a todo, hasta los desobligados. Exacto. Hasta Muy los bien. Entonces, a esos son a los que hay que decirles, Sí. oye, si ya se decidió, por las razones que sean, que va a ponerse una cuidadora o que se tiene que ir a una residencia, al que le toca decirles a aquel, no a ti. Claro. No Oye, a ese es ti. un gran tip, Guau. ¿eh? Está muy bueno. Claro. Hay que, Aprovechar las fortalezas de cada quien. claro, es como un tablero de ajedrez. No tiene que ser el que está al frente el que se desgaste todo el tiempo. Es como las mamás jóvenes que estás tú de lunes a viernes educando a los niños y llega el fin de semana y el papá te los deseduca, ¿no? Más No, o eso menos. no pasa. Más o menos pasa a veces. Eso no Sí, pasa. de repente. Pues lo mismo. Ok. Y, por ejemplo... Ya que se desgaste. Claro. El papá. Dale. Hay que usar. Pero en esta mala idea de que me voy a envolver en la capa de que yo soy la cuidadora, soy la que más sufre, soy la que más los quiere, soy la que... Sí, tampoco eres la mártir. O Exactamente. sea, sí. Pero sí, desgraciadamente, todavía hay personas que el cuidar les ha dado sentido a su vida. Por la Claro. razón que sea, se han quedado de cuidadoras. Y les ha dado un sentido de vida. Resulta que cuando se muere ese padre o esa madre, las personas se quedan, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Por eso
tenemos que ir cambiando estas dinámicas. Tenemos que ir cambiando el que no se quede solo una, no se vale. Porque esa persona no... Y tú puedes ser cuidadora por vocación, claro que sí, pero sí hay que preguntarse, y cuando ya no estén esas personas, ¿a qué te vas a dedicar? He tenido alumnas que me dicen, si se muere mi mamá, yo me voy a contratar como cuidadora porque lo hago muy bien. ¡Fantástico! Muy bien, claro, aprovechas la experiencia que ya tienes. Exactamente, Claro. pero no que te asignen el cuidado porque no te queda de otra. Claro. Ahorita, como agua para chocolate. Oye, ya por último y para cerrar, me gustaría mucho que en tu capítulo culminas con, te voy a decir, ¿decálogo se llama? Ah, sí. Permítame. Mis lentes. Te faltó chuparte el dedo y hacer Con así. un decálogo para tener una mejor relación con tus padres envejecientes. Si nos puedes dar 3 3 puntos. puntos de este decálogo. Mejor relación, No porque sé. creo que lo más importante, Sí. a pesar de todo esto, es mis padres están envejeciendo y yo quiero tener una mejor relación con ellos. A ver, no sé si exactamente... no, ni me Si lo vienen o enseñas no vienen. Porque No, de no todas tengo maneras, no te lentes. preocupes, yo tampoco tengo lentes. Entonces, la única que ve aquí es Odalis. ¿Quieres? ¿Te ayudo? No. Pero, a ver, ¿qué se necesita o qué diría yo? Quiero hacer un paréntesis. Una persona muy querida que leyó el libro, ella es mayor que yo, y me decía que cuando lo leyó no era para dárselo a sus hijos, era para saber qué no quería que sus hijos se preguntaran cuando ella fuera mayor. Y me pareció una perspectiva muy diferente, pero muy cierta. Es cierto. El respeto a la autonomía. Bien. El respeto a la autonomía, que tus padres puedan tomar decisiones y que en la medida de lo posible sean respetadas, ¿no? Y si no, negociar. El comprender que en ningún momento tus papás te dijeron, ahí está mi vida, haz con ella lo que quieras. El no volvernos cuidadoras antes de tiempo. Si nosotros pensamos, ya tienen 60 años, ya los tengo que cuidar, mija, te estás echando 20 años de cuidadora sin necesitarlo, Claro. ¿no? Y cerraría con decir, los padres queremos hijos, no queremos cuidadores. Hay que aprovechar esos años de vida que quedan en esta horizontalidad, ¿no? Para poder escucharlos desde otra perspectiva, con otra mirada, porque son las últimas enseñanzas que nos van a dejar. Ay, no me las encanta. desperdiciemos. Sí, qué Me importante. encanta y con eso nos quedamos. No hay que desperdiciar a nuestros papás, no hay que desperdiciar, no hay que adelantarnos a muchas otras cosas. Y pues yo sí les recomiendo, sí, cómprense el libro de Yolanda, porque sí ayuda bastante. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Yo creo que hoy nos has abierto el panorama, la visión a nosotros como hijos, pero también como personas que en algún momento vamos a envejecer, porque eso es, ahí está, va a suceder. Y saber qué queremos y qué no queremos también, como bien dijo tu lectora amiga, tiene Sí. toda la razón también. ¿Qué es lo que no quiero? También nos va a ayudar. Muchas gracias, Yolanda Burgos. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias por venir a ampliar este panorama y nada, esperamos que a ustedes les haga la diferencia, ojalá que los pueda ayudar a mejorar esa relación con sus padres, ojalá que todavía estén a tiempo para poderlo hacer lo mejor posible, porque de eso se trata Mamá con Tenis, de darles herramientas por parte de expertos, así que ya lo saben. Denle like si les gustó, si no, no También digan denle nada, like. denle like, igual compartan, nos vemos en el siguiente episodio.